Listo, chicos. Bueno, entonces les decía que en la parte final de la clase pasada hablamos un poco acerca de lo que son las SBCs o lo que es el Single Board Computer. Hoy vamos a hablar también de otro elemento que también hace parte del IoT, que se relaciona mucho con el SBC, que son los SOCs, los System on Chip. Entonces vamos a ver los pros y contras de estos SOCs, vamos a ver un poco más complementando lo de la clase pasada del Single Board Computer, también vamos a ver sus pros y sus contras, y pues vamos a relacionar las principales diferencias entre los dos, así como también pues viendo que son de alguna forma diferencias como un poco extremas, entonces vamos a ver cuáles son las opciones que existen en el medio que acoplan las mejores características de estos dos elementos. Bueno, entonces a nivel de industria, a nivel de mercado, podemos ver que pues cada vez la tecnología avanza con mayor rapidez y asimismo pues cada vez aparecen nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos estándares, como ya hemos visto desde la parte de IoT. Y pues básicamente las fábricas, las compañías, los fabricantes tienen una presión constante y pues básicamente están en una carrera por quién ofrece los productos más rápidos, más eficientes, más pequeños, ¿sí? Como a fin de estar como en el tope de gama, digamos, de la demanda en el mercado de IoT. Entonces, en ese sentido, hablando de estos dos conceptos, también surge para los clientes o para los diseñadores, ¿cuál de las dos opciones es mejor utilizar? Si un System on Chip o un Single Board Computer. ¿Sí? Entonces, por eso es la razón de esta clase, que vamos a evaluar cuáles son los factores necesarios para tomar una decisión al respecto, considerando las características de cada uno. Entonces, vamos a ver qué es un System on Chip o un SoC. Entonces, básicamente, como su nombre lo indica, es un pequeño chip con varios componentes y con los circuitos que pues, pueda requerir un sistema dado. Entonces se puede encontrar en varios dispositivos, por ejemplo los smartphones, en computadores portátiles o en cualquier otro tipo de circuito integrado. Entonces miren, como su nombre pues lo sugiere, básicamente dentro de un pequeño chip, ¿sí? Que comúnmente es de silicona, acopla varios elementos. Entre los más comunes pues podemos encontrar obviamente un procesador, y pues también la parte de la memoria, de circuitos, la parte de gestión energética, la parte de los periféricos, como por ejemplo el SPI, el UART, I2C, USB, SATA, que son algunos de los puertos que ya ampliamos un poco de información en la clase pasada. Bueno, ¿qué más les digo? Adicionalmente, dependiendo del enfoque y pues la experiencia que tenga su proveedor, su distribuidor, pues se pueden presentar o se pueden ofrecer algunos cores con unas características pues más específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar la empresa Fujitsu, que ofrece unos chips que están basados en controladores gráficos para procesamiento de imágenes en 2D y en 3D. También está la empresa GainSpan, que ofrece chips con Wi-Fi, o pues AMD, que pues principalmente se ha caracterizado en la parte de computadores, pero en estos escenarios ofrece pues digamos los primeros chips basados en una arquitectura de 86 bits. Recordemos que generalmente en esta escala nosotros encontramos otro tipo de procesadores con otro tipo de arquitecturas, como también ya lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, para el caso de ARM, que tienen los series A, los serie R, los serie M, sí, cada uno con sus propias subderivaciones. Adicionalmente, entonces, dependiendo del enfoque, como decíamos, bueno, esta parte ya la tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De un chip, ¿sí? Que con las distintas características que podemos encontrar en él. Entonces, como ya mencionábamos, pues dependiendo de la necesidad del fabricante, pues va a tener más o menos elementos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un chip, por ejemplo, que tiene lo que ya habíamos mencionado, por ejemplo, convertidor análogo digital, su contrario, el convertidor digital análogo, la parte de manejo de PWM, los puertos como el UART,
la parte de amplificadores, de filtros, sí, y muchos otros que también se pueden adicionar. Si nosotros pensamos como en otro tipo de aplicaciones, como decíamos, más específicos, para el caso de un sistema de detección de audio, podemos ver que pues puede incluir un conversor análogo digital, ¿cierto? Que pues básicamente pues va a recibir la señal de audio y pues la va a almacenar en la memoria. Sí, pues que ya con los otros elementos como el microprocesador, un control lógico para administrar las entradas y salidas en un solo chip para pues bueno, posteriormente enviarlo a otro dispositivo, ya sea para reproducirlo o para almacenarlo. Entonces, pues también puede haber casos en que estos chips, pues obviamente teniendo un tamaño más grande, van a tener más memoria, más capacidad de procesamiento y pues que incluso en algunos casos, como podemos ver, también esas capacidades ya han excedido a muchos computadores de escritorio promedio, sí, o al menos para el caso latinoamericano. Estos SOC están, digamos, hay unos que son más especiales, por decirlo de alguna manera, que ya están basados en nanotecnología, o que, digamos, podemos hablar de casos donde un sistema on chip puede estar construido o estar montado en un nanorobot que pues en un escenario médico se podría programar como una especie de anticuerpo, ¿sí? Para que pues pueda defender al cuerpo de ciertas enfermedades específicas que de pronto por carencia o por de pronto la especificidad de cierto tipo de enfermedad, pues el anticuerpo como tal, el cuerpo no lo ha desarrollado. Podemos encontrar también de pronto unos escenarios donde podría encontrarse un SOC que pues se base para el manejo de dispositivos de video, que pues se podría colocar en el cerebro de personas ciegas como para, digamos, puedan ver, ¿no? Sí, o sea, a través de otro medio, otro dispositivo, o pues que digamos que no sea directamente el sentido o el órgano ocular. También podremos pensar que, por ejemplo, si ya existe o se podría implementar una solución así para la vista, pues también algún tipo de chip que pues, se pueda colocar para que el cerebro de una persona que tiene limitación auditiva pues también pueda escuchar. Los SOC están creciendo también a nivel de tecnologías. Por ejemplo, está la tecnología SOI o Silicon On Insulator, que pues puede contribuir a entregar velocidades de reloj que se incrementan mientras hay un mayor consumo de potencia por parte del chip, que eso también puede desembocar en bajas de velocidad en el procesamiento. De pronto ustedes lo han visto en sus equipos cuando de pronto están manejando varios procesos a la vez y pues la velocidad de su computador como tal pues también desciende. Continuando con esta parte, entonces, pues ya que hemos resaltado las principales características y escenarios donde podemos encontrar los System on Chip, pues ahora vamos a ver cuáles son sus factores ventajosos y desventajosos en cuanto al diseño. Pues miren, en cuanto el objetivo principal de utilizar un SOC en un diseño está la capacidad de construir por completo un sistema, como ya hemos dicho, a partir de un solo chip y pues con un mínimo de componentes externos. Entonces, hablando de las ventajas o de lo que podríamos considerar como criterios para decir que por qué deberíamos usar un SOC dentro de un diseño, está en primer lugar el tamaño. Entonces, vuelve y juega, tendríamos que decir que hay muchas funciones y muchas características que se encuentran empaquetadas en un pequeño, muy pequeño dispositivo. En cuanto a la flexibilidad, pues el mismo tamaño está asociado con esto, porque pues de una tarjeta pues se va a poder acoplar más fácilmente, pues también por aspectos de forma y potencia, son características muy ventajosas en este escenario, ¿sí? En la parte de diseño. En cuanto a la rentabilidad, pues podríamos poner un escenario en que, digamos, esté desarrollando un sistema, por ejemplo, para codificar audio, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones hay dispositivos que ya tienen tanto la parte hardware como la parte software para desarrollar
esa labor, codificar un audio, codificar video. Entonces, ¿en qué sentido resulta rentable eso? Que si, por ejemplo, yo quiero desarrollar esa parte y ya existe el dispositivo, pues en términos de tiempo y de esfuerzo va a ser mucho más rentable utilizar algo que ya está construido que empezar a desarrollar algo desde cero, ¿cierto? Claro está que, por ejemplo, si ya quieren, digamos, especificar mucho o hacer un factor diferenciador, perdón, a ese nivel, entonces de pronto sí se requeriría que se tomen esas consideraciones. Cuando hablamos de un mercado de alto volumen, los SOCs pueden ser una gran opción, ya que, pues, por ejemplo, si hablamos de una producción de alto nivel, se hace más justificable el de pronto en incurrir en algunos costos como lo que mirábamos en la parte anterior, sí, pues para justificar que de pronto se requiere invertir un poco más en términos físicos, pero en tiempos de salida al mercado del producto, pues eso se puede contrarrestar. Otro aspecto que es como el time to market. No sé si de pronto han escuchado ese concepto en algún otro escenario que no necesariamente es la tecnología. Pues de pronto como para explicar un poco mejor esa parte. No, profe, yo no. No lo ¿Sí? ¿Alguien lo ha escucho. escuchado o nadie? No, No, profe. no. No, profe, no. Se asusta, profesor. Listo, por favor, chicos. ¿Alguien puede hablar? A ver si los escucho. La profe. A ver, sí, pero si se cayó usted, no sé. No, sigo sin escuchar eso. Regálame un momento, chicos. Se murió.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Hola, profe. Más raro. ¿Listo? ¿Alguien puede hablar ahí, por favor? Sí, probando uno, dos, tres. Hola, hola, uno, dos, tres. ¿Me Chicos, ¿ahí me escuchan? escuchan? Sí, profe, sí, ¿Profe? ahí. Ah, listo, vale, Sí, chicos. profe, ahí lo escuchamos. Entonces les preguntaba que si ustedes han escuchado el término time to market. No, profe. No, profe, no lo hemos escuchado. Listo, chicos. Bueno, entonces antes de pasar como de esa parte, entonces les voy comentando. Entonces, el time to market realmente es un concepto que está más del lado como de la parte económica y pues de hecho se ha adaptado también a lo que es el software y pues en este caso pues también a la parte del hardware. Entonces, ¿en qué consiste? Realmente pues es como la época en la que se considera oportuno pues enviar o sacar un producto al mercado. Sí, entonces eh, ese tipo de elementos los podríamos distinguir desde el punto de vista de, por ejemplo, el desarrollo de un software. Entonces, supongamos que Profe, ustedes no van se a... ve ¿Sí? La pantalla. Ah, sí. No, no, pues la ahorita pantalla. tengo un problema ahí en la pantalla, pero ya se las comparto. Entonces, pues mientras tanto les voy explicando eso. Entonces les decía que básicamente es, es un concepto orientado pues a la parte económica y a la parte de desarrollo. Entonces supongamos que ustedes van a desarrollar, qué sé yo, un juego, una aplicación móvil para Halloween, ¿cierto? Entonces, no sé, que sea un juego de disfraces o de calaveras o de recoger dulces, bueno, supongamos algo así. Entonces, el time to market se refiere a que ese producto va a tener vigencia o va a tener sentido de ser, por ponerlo de manera general, en el mes de octubre, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a desarrollar esa aplicación, entonces podría decirse que la fecha límite para sacarlo al mercado podría ser ya sea apenas iniciando octubre o si se le quiere sacar el suficiente provecho, vendría a ser entonces eh, máximo pues a mediados de octubre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo saco ese juego, digamos, ya después de octubre o lo saco en diciembre, ¿sí? Pues no tendría ningún sentido, ¿sí? Porque realmente la expectativa sería como jugar en esas épocas, cuando todavía es válido. O por ejemplo, digamos que se haya sacado un juego, no sé, para de buscar huevos de Pascua, ¿sí? Entonces tiene sentido esa aplicación, por lo menos para este año, eh, en Semana Santa, pues más o menos por esos lapsos. Es decir, que si yo saco una aplicación de huevos de Pascua para Halloween, pues no va a tener ningún sentido. Entonces es como decir, el time to market es sacar algo de manera oportuna
para poderlo vender y que sea bueno en el mercado en esa época. O sea, está limitado por eso, ¿sí? Entonces, lo mismo se aplicaría, por ejemplo, para los teléfonos móviles. Si, por ejemplo, no sé, salió un teléfono, digamos un Xiaomi en lo último, que ya tiene, bueno, la cámara tal, ya tiene el último Android, ¿sí? Entonces, en la misma época, entonces de pronto también tendría que haber sacado su teléfono Samsung, Motorola o cualquier otra marca, ¿sí? Porque si de pronto ya lo saca después, entonces la gente que quería cambiar de teléfono, ¿sí? Se fue, digamos, por un Xiaomi que lo sacó primero, y después que de pronto que también pudo haber habido unos clientes potenciales para Samsung, ya no los va a ver, ¿sí? Entonces a eso se refiere más o menos ese concepto. Entonces, hablando acá de los ciclos de diseño para el time to market, hablando del uso de los SOCs, pues en términos de las desventajas es porque para diseñar un chip, básicamente esos plazos están de entre 6 y 12 meses, ¿sí? Entonces, que tendrían que esperar bueno, podrían esperar hasta incluso un año para poder sacar un producto al mercado, ¿sí? Y pues como vemos en el ámbito tecnológico, lo que siempre decimos, si, si alguien ya lo está pensando, de pronto en otro lado ya lo están haciendo, ¿cierto? Bueno, les pregunto, ahí ya pueden ver la diapositiva. Sí, ya. Ah, vale, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, chicos. Bueno, hablando de otra desventaja, de por qué no usar el SOC en diseño, estaríamos hablando de la limitación en cuanto a recursos, ¿sí? Pues más que todo, hablando del recurso del conocimiento, de las habilidades. Sí, si por ejemplo no se tiene la suficiente habilidad en el manejo de diseño, en la parte del hardware, en la programación a bajo nivel, ¿cierto? Entonces, probablemente esta no sea una buena opción y que incluso teniendo en cuenta eso, el time to market o los ciclos de diseño se podrían extender aún más, ¿sí? Ahora si hablamos, por ejemplo, en el mercado de menor volumen, sí, o sea, si se está diseñando como productos unos 10, unos 50 o incluso hasta unos 100 todavía se considera de menor volumen, sí, de pronto se puede encontrar opciones más adecuadas, sí, que de pronto ya, o a menos que pues en su diseño se necesite un hardware que sea altamente especializado, o sea, que de pronto haya una opción en el mercado que no cumpla con lo que ustedes quieran desarrollar. De hecho, de pronto esto también se podría ver de alguna manera como una ventaja al ser, digamos, al desarrollar un producto que nadie más ha hecho en el mercado. Sin embargo, si existe alguna opción que de pronto ustedes la pueden completar y se puede complementar con algunas otras cosas, pues sí, de pronto es más viable como aprovechar el hardware que ya alguien ya lo haya desarrollado y pues concentrarse en lo que se necesita que de pronto ese elemento hardware no cumple. Entonces, concentrar el tiempo, los recursos en desarrollar el software de la aplicación que va a cubrir la falencia de ese elemento que no cumple. ¿Listo? Bueno, hablando un poco más de lo que es la SSBC, pues ya habíamos dicho que pues básicamente es un completo sistema que está construido en una única placa, ¿sí? En un circuito impreso o en una placa impresa. Y son bastante sencillos, son fáciles de diseñar. Básicamente, digamos, si ya lo llevamos a la etapa de desarrollar algo, como por ejemplo los prototipos de las soluciones que ustedes proponían, pues básicamente sería utilizar este tipo de elementos y pues ponerle, como se menciona aquí, pues entre comillas, la salsa secreta o el código bien particular que ustedes tienen como para que su diseño o su solución sea realmente única, o sea, un diseño ya que se podría llamar propio. En ese sentido, pues también es una ventaja para las personas que quieren enviar o sacar su producto al mercado, pues rápidamente, ¿sí? Porque ya son cosas que ya están construidas. Del otro lado, digamos, hablando del rango de tarjetas que se encuentran disponibles, podemos encontrar las ATX, BTX, que son, bueno, tarjetas de tecnología avanzada o pues tecnología balanceada, que son los otros tipos. O los tipos COM, que pues son básicamente computación en un módulo, que por ejemplo podríamos decir, en ese caso son las Raspberry, ¿sí?
Estas tarjetas pues comúnmente se encuentran con un diámetro, con una extensión de 58 milímetros por 65 milímetros, aunque como les digo, el mercado es tan amplio que podemos encontrar de unos tamaños más grandes o incluso tal vez guardando las proporciones de los servicios que puede ofrecer, pues un poco más pequeños. Entonces, incluso en los mercados, sí, cuando uno requiere de algunas de estas CBCs, puede, digamos, pedir que se le agreguen otras funciones que a veces incluso los fabricantes pues las pueden hacer agregar, digamos, esas características con un costo módico o pues a veces incluso sin ningún costo adicional. Sí, entonces aquí pues también es donde podemos mencionar que empiezan a aparecer algunos pro y algunos contra de utilizar estos SBCs. Entonces miren, básicamente en estas placas podemos encontrar pues lo que ya hemos mencionado, memorias, microprocesadores, pues además digamos que con los periféricos suficientes, que como habíamos mencionado pues podemos conectar un mouse, un teclado y pues podemos convertirlo en un computador ya funcional. Como también mencionamos para el caso de la Raspberry, muchas de estas tarjetas se desarrollaron inicialmente para apoyar los sistemas de educación o pues incluso para servir de controladores de sistemas embebidos. También pues podemos encontrar este tipo de tarjetas eh, implementados dentro de algunos computadores portátiles e incluso digamos para sistemas domóticos para trabajar y controlar tareas específicas como ya mencionamos alrededor de los sistemas embebidos. Teniendo en cuenta pues las ventajas o digamos peso del anterior que se ha mencionado, pues realmente no podemos decir que ampliamente pues que este tipo de SBCs todas son un computador de escritorio, ¿sí? Ya que a veces algunos fabricantes son algo reservados en cuanto al diseño de agregarle o no agregarle ciertas ranuras para el uso de periféricos. Sí, habrán fabricantes que se limitan a los periféricos específicos como WARD, I2C o SPI. Habrán otros que ya agregan, bueno, el jack de audio o algún tipo de conexión de pantalla. Incluso habrán algunos que agreguen pues la conexión HDMI, ¿no? O pues no, o la clásica que ya es la RGB o los cables RCA, ¿cierto? Entonces eso ya depende mucho de cada fabricante, incluso de las necesidades de los requerimientos del mercado que estén atacando estos fabricantes. Incluso, digamos, también estas placas, algunas tienen unas terminaciones para poderse conectar con otras, ¿sí? Para complementar y volver un sistema un poco más complejo. Generalmente, dada la diversidad de microprocesadores que existen, pues eso mismo también ha dado una gran variedad de SBCs. Comúnmente, o bueno, podemos encontrar incluso SBCs que son construidas por aficionados, o sea, por personas dedicadas al hardware que no necesariamente son miembros de alguna empresa o son dueños de alguna fábrica. Sí, entonces entre esos diseños simples, pues podemos encontrar comúnmente que usan tarjetas RAM estáticas, procesadores de bajo costo de 8 a 16 bits y pues de entre lo más sencillo que podemos encontrar. De hecho, pues también mencionábamos que incluso ahora la Raspberry 4 ya maneja una escala o una arquitectura de 64 bits. Tenemos otros elementos, por ejemplo, los Blade servers, que pues comprenden tanto la parte de memoria como rendimiento de procesador en un solo formato sólido para ahorrar espacio. Hablando entonces de los pros y los contra, hablando del por qué usar un SBC, pues principalmente es la facilidad de su uso, ¿no? Porque pues digamos en la parte de SOX y parte de reglamentación y de digamos instrucciones que se necesitan para sacar al mercado, pues estaríamos hablando de muchas páginas que se tienen que desarrollar, como guías de usuario, elementos técnicos, diseños, ¿sí? Que hacen parte de los elementos que son de documentación, que hacen parte de la verificación de reglas de diseño, además de otras pautas que se deben considerar para el diseño. Como estos ya son productos finales, podríamos decir, pues no requieren mucho de eso. Otros elementos que pues básicamente ya es un tipo de hardware que ya ha sido probado, ¿cierto? Si nosotros pues nos orientamos por la parte de los SOCs, ¿sí? Como vemos, o sea, son diseños que son, básicamente son de alto volumen. Entonces cualquier error o cualquier inconveniente que se encuentre frente al diseño,
puede resultar muy costoso, ¿no? A gran escala. Entonces, como estas boards ya son muy probadas y pues ya están lanzadas al mercado, básicamente los errores de personalización que yo pueda encontrar pues son muy pequeños. En cuanto a la personalización, ¿sí? Podemos decir que ese aspecto está relacionado básicamente con que yo estoy comprando una tarjeta con las funcionalidades que yo quiero, es decir, que estoy pagando exactamente por lo que necesito. Por ejemplo, si hablamos del caso de una Raspberry, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, yo necesito una tarjeta que de pronto no tenga tantos elementos, que sea pequeña, ¿sí? Pero que me ofrezca las características o la disposición para yo montarle un sistema embebido. Entonces podremos hablar, por ejemplo, de una Raspberry Pi 0, que es un caso más pequeño. Ahora, si yo digo, no, yo necesito una tarjeta para desarrollar un computador, o de hecho, hacer mi propia consola de videojuegos, entonces requiero que esta tarjeta tenga una buena memoria, que tenga periféricos para yo poder controlar sea un mando o un teclado o un mouse y por supuesto que pueda conectarlo con HDMI a un televisor. Entonces ya puedo estar hablando de una Raspberry 3 o incluso una Raspberry 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les digo, hay tantas opciones en el mercado que uno puede adquirir tarjetas solo con lo que necesite o incluso poder extenderse a que tenga la mayor número de características y periféricos posibles. Cuando hablamos entonces de la fuente única, estamos hablando más que todo de la lista de materiales que yo puedo necesitar para desarrollar estos elementos. Sí, recordemos que un chip, por ejemplo, es un elemento muy pequeño, pero que en sí mismo tiene muchísimas cosas. Entonces, si hablamos de la lista de materiales que yo necesito para construir un SoC, pues puede ser muy extensa. Podemos hablar de una lista de 100 o incluso más elementos. Sí, lo que en inglés se llama BOM, o lo que es lo mismo, Bill of Materials o lista de materiales. Sí, en ese caso, pues la SBC, si ustedes mismos ya se dieron cuenta cuando hicieron el documento de lineamientos, ustedes, de pronto la lista no excedió más de 10 cosas, que de pronto ustedes podrían entrar y complementar con una tarjeta que ya está construida, sea un Arduino o una Raspberry. Hablando del time to market, pues ya habíamos explicado qué es. Entonces, en ese sentido, los ciclos de diseño son muchísimo más rápidos, ¿sí? Que incluso nosotros desde la asignatura podíamos hablar de un ciclo de desarrollo de 2 meses, teniendo en cuenta que pues era perfectamente factible poder desarrollar uno de estos prototipos en lo que respecta al tiempo de un semestre. Hablando del costo, ¿sí? En la parte de por qué no usar una SBC en el diseño, esto aplica más que todo cuando se está hablando de desarrollos a alto volumen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo quiero construir una solución, ¿sí? Digamos que tengo un Arduino, ¿cierto? Y pues de pronto del Arduino apenas utilizo unos 2 o 3 puertos, pues realmente no tiene sentido incurrir en el gasto de toda una placa Arduino, sabiendo que yo apenas con el chipset Mega puedo sacarle 3 periféricos y diseñar mi propia tarjeta que puede ser mucho más económica, más pequeña, ¿sí? Entonces, pues incluso más rentable. Entonces, en ese sentido no es viable utilizar una SBC. Hablando de la flexibilidad, sí, si de pronto yo quiero personalizar demasiado las funcionalidades de mi SBC o quiero agregarle muchas cosas que de pronto en el momento el mercado no me ofrezca, vale la pena considerar, pues de pronto orientarse más en un diseño de un chip, o sea, empezar a hacerlo desde abajo, personalizarlo en la suficiente medida con las consideraciones que uno crea convenientes. Ahora con respecto al conocimiento. Si, por ejemplo, planea usar el mismo chip para un producto o productos similares, entonces se creería que por lo menos para ser incluso más competitivo en el mercado, sí se cree viable, digamos, o sí vale la pena tomarse el tiempo y dedicarle el suficiente esfuerzo para desarrollar o pues, digamos, tener una comprensión más profunda del producto que yo quiero hacer, ¿sí? Y que de pronto sí puede ser muy diferente de una SBC que ya esté construida. Hablando entonces ahora, ya que tenemos más, digamos, información acerca de lo que es un SOC y una SBC, pues vamos a ver en qué se diferencian principalmente estas dos. Pues bueno, reiterando un poco la información que ya tenemos, entonces un SOC, pues ya tenemos claro que es un elemento que comprende varias unidades funcionales en un solo chip, ¿sí? Que básicamente o comúnmente
son numerosos procesadores y numerosos periféricos. Una SBC es como un computador personal completo que está impresa sobre una única placa, ¿sí? Que principalmente tiene una RAM, una CPU y una memoria no volátil, ¿sí? Entonces que se puede extender dependiendo, como ya dijimos, del fabricante y de los periféricos que se quieran ofrecer. Los SOC y las SBC son, bueno, enteramente diferentes una de la otra, aunque comúnmente las SBCs están constituidas por múltiples chips, por múltiples SOCs. ¿Sí? Entonces, básicamente es un elemento que conforma al otro. La fuente, digamos, hablando en términos de estos dos elementos, es un circuito integrado de un tipo, ¿sí? Que puede estar alojando todos los elementos de un sistema electrónico en un solo chip, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, la descripción anterior. Ahora, comúnmente un chip puede tener, pues, un microprocesador, la memoria, las interfaces para los periféricos, el control lógico de entradas y salidas, entre otras cosas, ¿no? Que, pues, comúnmente se colocan dentro de un sistema de cómputo, una board, una RAM, ¿sí? Ese tipo de elementos. Ahora los SOC son ampliamente utilizados en la parte de industria de sistemas embebidos, ya que por sus características principales que ya mencionamos, pues el tamaño, la calidad computacional, digamos, la capacidad que ya hemos dicho que incluso ya es superior a algunos computadores, pero principalmente por su bajo consumo energético. Sí, que eso también ya lo hemos mencionado, que es una de las características principales dentro de los elementos en IoT. Ahora, los SBC son productos que son muy estándar, ¿sí? Como lo vemos, podemos definir por gamas. Sí, o sea, tenemos Arduinos Uno, Arduinos Yun, Arduinos Galileo, que todas van a ser las mismas. Si yo digo deme 10 Arduino Uno, todas van a ser exactamente iguales, ¿cierto? Entonces, pues digamos, al ser tan estándar, hay industrias que los utilizan en productos finales que son más avanzados, ¿sí? O que se pueden complementar para funcionalidades o industrias más avanzadas. Ahora, estos SBC, pues ya como hemos visto, vienen tanto con un componente hardware como con un componente software incorporado, ¿sí? Que también hemos dicho que pueden incluir en sí mismo, pues, los chips o los System on Chips, ¿sí? También con sus respectivos requerimientos de energía, de memoria, que de hecho también los pueden determinar desde los chips que integre la SBC. Las interfaces de conectividad, elementos de multimedia, como son los puertos USB, CAN, los puertos HDMI, los puertos de Ethernet, pantallas, ¿sí? La parte de manejo de audio analógico, audio digital, entre muchas otras características. ¿Cierto? Bueno, hablando de entonces de opciones en el medio, pues ya podemos determinar que por un lado los chips son un tipo de solución que es muy complejo, desde la parte del diseño hasta la parte de la implementación. Por el otro lado, las SBCs pues dan más facilidades, pero podríamos llamarlas que son un tipo de solución muy genérica, ¿cierto? Entonces, o sea, o me voy por un lado o me voy por el otro. Sin embargo, la opción, digamos, existe una empresa que se llama Videon, que ofrece módulos que podríamos llamar que son semi-personalizados, ¿sí? Por un lado, hablando de la condición del chip, están basados en procesadores Fujitsu, ¿sí? Que permiten codificar y transcodificar aplicaciones a 1080p. Ahora, si hablamos de su condición semi-personalizable, pues realmente es una gran alternativa, ya que pues no compromete mucho las funcionalidades personalizadas que le da el chip, ¿cierto? Y pues ya está construido, ya está probado, entonces me permite sacar un producto al mercado relativamente rápido, ¿sí? Y pues por el otro lado de la dificultad o complejidad que presenta el chip, pues me permite que al ser ya un dispositivo hardware ya construido y probado, pues implícitamente estoy yo aprovechando el conocimiento, la experiencia y el tiempo que ha invertido el fabricante desde una empresa que ya está dedicada netamente a eso. Simplemente yo voy a entrar es a utilizar el elemento de ellos para desarrollar mis propias soluciones. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, profe, ninguna. No, Listo, chicos. Vale, chicos. Entonces, pues bueno, realmente, pues como para efectos de puntualizar las actividades del tercer corte, pues sí nos extendimos más de lo normal. Entonces, de momento, pues vamos a dejar hasta ahí. Entonces, como les comento, ya para la próxima clase vamos a hablar del tema de los sensores.